¿Puede realmente la paz florecer entre pólvora, heridas abiertas y surcos de tierra? ¿O estamos ante un sinsentido gigantesco al premiar a un ex insurgente con el mayor reconocimiento pacifista del planeta? Es una pregunta que late con fuerza, incómoda y urgente, y que no admite respuestas fáciles ni posturas cómodas. El planeta entero se sacude ante una noticia sin precedentes. Ibrahim Traoré, un joven comandante militar que llegó al poder tras un golpe de Estado en Burkina Faso, es nominado formalmente al Premio Nobel de la Paz. El asombro trasciende todas las fronteras, desde París hasta Washington, pasando por Tokio y Johannesburgo. La pregunta arde y divide. ¿Cómo se reconoce como pacificador a alguien que llegó al poder con fusiles? La contradicción parece imposible de salvar. Un insurgente convertido en emblema de reconciliación. ¿Pueden los campos que antes vieron sangre cosechar ahora esperanza y convivencia? Esta nominación obliga al mundo a mirar más allá de los uniformes, los papeles sellados y los grandes discursos. Invita a preguntarse si la verdadera calma puede nacer allí donde el dolor fue más hondo y la tierra más sufrida, en esos lugares donde la esperanza parecía imposible. Durante generaciones, y aquí vale la pena recordar ejemplos históricos como la diplomacia de Henry Kissinger o la transición sudafricana liderada por Nelson Mandela, nos enseñaron que la paz era patrimonio exclusivo de diplomáticos, tratados firmados en lujosos salones y ceremonias solemnes bajo lámparas de cristal. La firma de los acuerdos de Oslo, la imagen de líderes en la Casa Blanca, todo eso parecía definir la paz. Pero hoy, el nombre de Traoré cruza océanos y desafía esa certeza. De repente, por primera vez en la historia reciente, Burkina Faso aparece en titulares mundiales no por guerra, miseria o hambre, sino por una posible hazaña pacificadora que nadie vio venir. Mientras la comunidad internacional debate, en las aldeas de Burkina Faso, la noticia despierta esperanza y escepticismo a partes iguales. ¿Quién es realmente Ibrahim Traoré y qué cambió desde su llegada al poder? Para entenderlo, hay que retroceder a los días oscuros previos al Nobel, cuando el país parecía desmoronarse. Ahora, la mirada global se posa sobre Burkina Faso, y sobre este nuevo significado de paz que se gesta desde abajo, desde las raíces mismas de la sociedad. Si ignoramos modelos nacidos de la urgencia local, perpetuamos un sistema en el que el ideal de paz se decide lejos de quienes realmente la viven o la lloran. ¿Será esta la oportunidad de redefinir la paz desde la raíz, o solo un espejismo más en una historia escrita por otros, como tantas veces sucedió en África? Antes del Nobel, hubo vacío, miedo y abandono. ¿Cómo se pasa del colapso a la esperanza en un país olvidado por el mundo? Pongámonos en contexto. En el año 2022, Burkina Faso vivía un descenso brutal hacia el abismo. Aldeas vaciadas por la violencia, escuelas cerradas, hospitales saqueados, familias huyendo a pie durante días enteros. Gobiernos anteriores, a menudo percibidos como marionetas de intereses extranjeros, no lograban proteger a su pueblo. Insurgentes armados controlaban el norte y el este, la confianza se había evaporado, y la mayoría ya no creía en el futuro. En ese abismo surge Ibrahim Traoré. No aparece como conquistador ni caudillo, sino como un guardián inesperado. Joven, con apenas 36 años y con un uniforme sencillo, promete ser protector y no tirano. Su mensaje es claro y directo: devolver la dignidad al pueblo, no gobernar desde el miedo ni desde la distancia. Este discurso encuentra eco en una población cansada de promesas vacías y de líderes lejanos. La ruptura es total y radical. Traoré rechaza depender de fuerzas extranjeras. Expulsa a los soldados franceses, rompiendo con décadas de tutela e imponiendo la autonomía. Para muchos, esto recuerda al ejemplo de Thomas Sankara, el mítico líder burkinés de los años 80 que también desafió la injerencia externa. Sorprende aún más cuando busca alianzas directas con Mali y Níger, países vecinos también marcados por el caos. Es la construcción de un bloque regional que intenta resolver sus problemas sin la permanente supervisión de potencias lejanas. El verdadero giro llega con una propuesta insólita, el programa Campesinos de la Paz. Aquí, la historia se aleja de la retórica militar. En vez de castigar, se invita a excombatientes a cambiar rifles por semillas y a recibir un perdón condicionado a su incorporación en la reconstrucción agrícola. Así, víctimas y antiguos enemigos crean nuevas comunidades.
Los campos abandonados florecen, el rencor va cediendo ante la reconstrucción compartida. Por primera vez, las heridas abiertas se tratan con trabajo y convivencia, no solo con discursos ni con represión. Para entender el alcance de este programa, pensemos en el caso colombiano. Tras la firma de paz con las FARC, la reintegración de exguerrilleros en la vida civil fue uno de los retos más complejos. En Sudáfrica, la Comisión de la Verdad y Reconciliación permitió que verdugos y víctimas compartieran espacio, buscando sanar a través de la palabra y el reconocimiento del daño. En Burkina Faso, el enfoque es diferente. La tierra se convierte en espacio de reconciliación, el trabajo agrícola en terapia y esperanza. Ignorar este proceso es repetir el error de subestimar las soluciones locales y aplicar recetas fallidas desde fuera. El valor de la transformación no está en discursos, sino en resultados concretos, y en la posibilidad de aprender a construir paz desde abajo. No se trata solo de soñar, sino de ver a comunidades enteras resucitar de las cenizas, día tras día, con sus propios medios y su propio esfuerzo. Pero justo cuando la esperanza germina, estalla la controversia internacional. ¿Puede considerarse legítima una paz nacida lejos de los modelos tradicionales? ¿Sobrevivirá sin el aval de quienes siempre han dictado las reglas? Recordemos que, históricamente, los acuerdos de paz han sido validados por instituciones extranjeras. ¿Qué ocurre cuando la iniciativa y el control están en manos de los protagonistas locales? La candidatura de Traoré al Nobel no solo rompe esquemas, sino que desafía abiertamente las certezas del mundo. ¿Qué significa para África y para quienes siempre han sido meros espectadores de su propio destino? Esta pregunta resuena con fuerza en las capitales del continente. 7 de cada 10 ataques han desaparecido, según informes independientes. Las aldeas, antes vacías y en silencio, vuelven a latir con vida. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Es esto apenas una tregua pasajera o el nacimiento de una nueva era? En las plazas y mercados, la gente debate si la calma es sostenible o solo un respiro antes de una nueva tormenta. El programa de reintegración, liderado por Ibrahim Traoré, ha logrado lo que parecía un sueño remoto. Antiguos combatientes, ahora vestidos de agricultores, cultivan la tierra junto a quienes alguna vez temieron. En tan solo unas pocas semanas, las comunidades desplazadas han recuperado su ritmo. Vuelven los mercados, vuelve la risa de los niños en las aulas, y la sombra del miedo se retira poco a poco. Es un regreso tangible que se puede ver y tocar. La nominación de Traoré al Premio Nobel ha encendido debates apasionados en Europa, América y África. Los expertos se dividen. ¿Premiar a Traoré significa legitimar la toma de poder por la fuerza o reconocer un renacimiento auténtico desde abajo? Medios occidentales y líderes políticos muestran cautela. Temen sentar un precedente que erosione las viejas reglas de diplomacia y paz internacional. No obstante, la desconfianza no descansa. Detractores dentro y fuera de Burkina Faso insisten en que estos agricultores podrían volver a las armas en cualquier momento. Temen que la aparente calma sea un espejismo, una ilusión que puede romperse con el menor temblor. La historia pesa, el país ha visto antes cómo la paz se desmorona en traiciones y regresos al horror. ¿Recuerdan el caso de Liberia, donde tras la guerra civil, muchos excombatientes volvieron a tomar las armas ante la ausencia de oportunidades reales? Pero en Roma, el Vaticano ha sorprendido con un apoyo moral inesperado. Destacan el coraje de Traoré al apostar por la reintegración y la dignidad de los suyos. Mientras tanto, gobiernos occidentales dudan. No pueden negar los resultados tangibles, pero temen perder el control sobre la narrativa global. El eco de la historia colonial aún resuena. ¿Puede África ser dueña de sus propios éxitos, o necesita siempre el sello de aprobación externo? Aún así, todo puede desmoronarse. Si la comunidad internacional da la espalda o resta importancia a este proceso, los avances pueden desvanecerse, y África volver a depender de recetas ajenas. Reconocer esta paz es apostar por la autonomía y la resiliencia. Ignorarla es perpetuar el ciclo de sumisión y olvido. El riesgo es real y presente. El caso de Burkina Faso desafía los cimientos del poder mundial. Por primera vez, una victoria local amenaza con arrebatar el protagonismo a las capitales occidentales y trasladarlo a la periferia africana. Aquí, la legitimidad no nace de firmas en hoteles lujosos, sino del sudor en los surcos y la vida que regresa a las comunidades.
Es la historia del pueblo ruandés tras el genocidio, donde la reconstrucción se hizo en gran parte al margen de la comunidad internacional. La cuestión ya no es si Traoré merece el Nobel, es si el mundo está listo para aceptar que la paz puede germinar fuera de los moldes de siempre. Así como en el pasado se reconoció la reconciliación en Irlanda del Norte o la transición chilena, ahora el desafío es reconocer la diversidad de caminos hacia la paz. Pero en medio de la esperanza y la duda, un hecho inesperado sacude el tablero. Una delegación internacional aterriza en Ouagadougou. Su llegada podría legitimar el proceso o acelerar su caída. Las cámaras del mundo se enfocan en cada gesto, cada declaración. El futuro está en juego. El éxito de Burkina Faso no trae calma, sino un desafío mayor. El futuro de la paz africana se disputa ahora en un escenario global, más allá de Oslo. Las cancillerías estudian con lupa cada paso, temiendo un efecto contagio que altere el equilibrio de poder. La nominación de Ibrahim Traoré ha encendido una chispa en el Sahel. Su liderazgo inspira a países vecinos como Mali y Níger, donde nuevas generaciones imaginan una comunidad regional capaz de decidir su destino sin la sombra de potencias extranjeras. Los jóvenes de Bamako y Niamey organizan foros, discusiones y hasta cooperativas inspiradas en el modelo burkinés. Occidente observa con recelo. Temen el efecto contagio. Militares legitimados por resultados tangibles, no solo por urnas o acuerdos con el exterior. La inquietud es más que geopolítica. Está en juego la posibilidad de que emerja una narrativa africana propia que podría ser admirada e imitada fuera del continente. Es una amenaza al status quo internacional. El modelo burkinés de reconciliación y agricultura ya atrae miradas lejanas. Comunidades rurales en América Latina y Asia estudian este experimento africano, preguntándose si es posible sembrar paz en la tierra, lejos de capitales y de tutelas externas. En Colombia, algunos líderes comunitarios han viajado para aprender de la experiencia burkinesa, buscando adaptar el modelo a sus propias realidades. Dentro de Burkina Faso, la presión popular no cede. Los jóvenes, protagonistas de la resistencia y reconstrucción, ahora exigen mucho más que seguridad. Quieren empleo digno, educación accesible y voz real en las decisiones. Para ellos, la paz es solo el primer paso hacia una transformación profunda. Se inspiran en ejemplos históricos como la Revolución de Ghana o las luchas por la igualdad en Estados Unidos, entendiendo que la paz debe ser también justicia social. La comunidad internacional enfrenta una encrucijada. Rechazar estos procesos puede volverla irrelevante, perpetuando la dependencia y el desarraigo. Pero, reconocer la legitimidad de estos caminos propios podría abrir una nueva era de cooperación y respeto. La decisión marcará el rumbo de la diplomacia mundial para las siguientes décadas. Sin embargo, las dudas persisten. ¿Podrá esta paz resistir ante crisis económicas, desastres naturales o promesas incumplidas? ¿Corre el riesgo el liderazgo militar de volverse autoritario si no responde a las demandas sociales? La historia africana está llena de ejemplos donde la esperanza se vuelve desencanto. Basta recordar el caso de Zimbabue tras la independencia, donde la promesa de igualdad se vio truncada por la concentración de poder. Frente a tantos desafíos, surge una pregunta clave. ¿Qué enseñanzas concretas deja la transformación de Burkina Faso para quienes buscan paz en sus propios territorios? Veamos algunos pasos prácticos, basados en la experiencia burkinesa. Incluir a todos los actores, incluso a los considerados enemigos, en la reconstrucción nacional. La exclusión solo perpetúa el resentimiento y el conflicto. Ejemplo, en Ruanda, la reconciliación fue posible porque se abrieron espacios para el diálogo y el trabajo conjunto. Convertir la tierra y el trabajo en espacios de sanación. El trabajo agrícola permitió en Burkina Faso reconstruir la confianza y la convivencia. En Sierra Leona, tras la guerra civil, la agricultura comunitaria ayudó a reintegrar a miles de jóvenes combatientes. Apostar por la autonomía local. Los burkineses decidieron no esperar soluciones externas y tomaron el control de su destino. En Guatemala, las comunidades indígenas lograron avances en paz y desarrollo cuando se les permitió diseñar sus propios proyectos. Fomentar la memoria y el reconocimiento del sufrimiento. No basta con olvidar el pasado,
es necesario honrarlo y aprender de él. En Chile, las comisiones de verdad ayudaron a sanar heridas profundas tras la dictadura. Mantener la humildad y la apertura al cambio. Los líderes burkineses escucharon críticas y adaptaron sus políticas según las necesidades reales. En Sudáfrica, la flexibilidad fue clave para evitar un nuevo ciclo de violencia. Mientras el mundo observa con cautela, nuevas voces se preparan para responder. ¿Está el resto del continente listo para seguir este ejemplo inesperado? ¿Podrá África transformar la narrativa global y convertirse en laboratorio de soluciones innovadoras? La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, ni un papel firmado. Es el regreso digno a casa, la unión de esfuerzos y la reconstrucción del orgullo colectivo. Es, como lo demuestra Burkina Faso, el fruto de la participación de todos, del trabajo diario y de la convicción de que otro futuro es posible. En Burkina Faso, el gran cambio no llegó de fuera, sino del interior de su gente. Tras años de miedo y abandono, lo primero que brota es la autoestima compartida. Un pueblo que vuelve a reconocerse dueño de su propio destino, que siente pertenencia en su propia tierra. Es un proceso similar al vivido en Vietnam tras la guerra, donde la reconstrucción fue impulsada desde abajo. Aquí, la legitimidad ya no depende de sellos extranjeros ni de discursos internacionales. Se forja con hechos tangibles, familias que regresan, niños que llenan de nuevo las aulas, mercados que recuperan su bullicio. Cuando la comunidad ve y toca el cambio, la confianza crece desde abajo y se multiplica. Es una lección que resuena más allá de las fronteras africanas. El ejemplo de Burkina Faso revela que las soluciones nacidas en el territorio pueden ser más potentes que cualquier receta foránea. Iniciativas como la de los campesinos de la paz, surgidas desde las raíces mismas del país, sirven de espejo e inspiración para otras naciones olvidadas, dentro y fuera de África. Es un modelo replicable, adaptable y profundamente humano. Sin embargo, existe un riesgo silencioso, el olvido. Cuando la paz empieza a dar frutos, el sufrimiento del pasado amenaza con desvanecerse en la memoria. Es vital honrar las luchas, los sacrificios y las heridas, porque sólo así la paz puede echar raíces profundas y no transformarse en espejismo. En Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, la memoria colectiva fue clave para evitar repetir los mismos errores. La transición hacia una sociedad en calma exige más que buenos deseos. Requiere humildad para escuchar las críticas, coraje para emprender cambios profundos y apertura para aprender de los propios tropiezos. Sin estos elementos, cualquier avance puede desmoronarse ante la primera crisis. Es una lección aprendida también en los Balcanes, donde la falta de diálogo perpetuó los conflictos. Si el mundo y los propios burkineses dejan pasar estas lecciones, el peligro es enorme. Las nuevas generaciones podrían quedar relegadas a la invisibilidad, la dependencia y la resignación. Pero si se asumen estos aprendizajes, se abre una puerta hacia el orgullo, la resiliencia y la verdadera autonomía. Es la diferencia entre repetir la historia o escribir un nuevo capítulo. Lo que ocurre en Burkina Faso no es solo un reflejo de su historia, sino una invitación a repensar la paz en otras regiones. ¿Qué pasaría si más comunidades asumieran el control de su futuro? Imagina el impacto si en Siria, Myanmar o Haití, los propios ciudadanos lideraran procesos de reconciliación con apoyo externo, pero sin imposiciones. Si crees que la paz no es solo una firma, sino una semilla, deja tu huella abajo. Tras todo lo que has oído, la historia de Burkina Faso nos exige mirar el mundo con otros ojos y con otra sensibilidad. Durante muchas décadas, nos dijeron que la paz era asunto exclusivo de diplomáticos, de grandes salones y acuerdos rubricados bajo luces intensas. Pero la nominación de Ibrahim Traoré al Nobel rompe ese guión y reconoce el poder de las comunidades comunes para transformar el caos en convivencia real. Así como antes premiamos a figuras como Lech Walesa por su lucha desde las bases, hoy es tiempo de mirar hacia África. El riesgo es evidente. El mundo podría ignorar este cambio profundo, aferrarse a viejos modelos y permitir que la historia se repita. O puede elegir observar, aprender y aceptar que la paz, cuando surge desde abajo, es más fuerte que cualquier tratado impuesto desde afuera. La elección está en nuestras manos. Burkina Faso enseña que la paz puede brotar en la tierra donde antes solo hubo conflicto,
que manos antes empuñando armas ahora cultivan esperanza, y que África, tantas veces silenciada, puede convertirse en faro mundial de nuevas formas de reconciliación y autonomía. Es una lección para todos. Los cambios más profundos nacen de la gente, no de los despachos lejanos. Ahora el reto es tuyo. ¿Qué estás dispuesto a transformar en tu entorno para cultivar una paz verdadera? ¿Te quedarás con soluciones dictadas desde lejos o te animarás a sembrar algo distinto con tus propias manos? En tu barrio, tu escuela, tu comunidad, ¿te atreves a escuchar, dialogar y construir? Cuéntanos tu visión en los comentarios, porque la historia de Burkina Faso es un llamado a la acción para todos los rincones del planeta. Si África puede desafiar el relato global y reclamar el derecho de escribir su propio destino, ¿qué te impide hacerlo a ti? La pregunta queda abierta, esperando tu respuesta.